Bueno, queridos hermanos Senafe, hermanas, amigos y amigas Senafe, tengan todos la bienvenida a la cuarta parte de este tema de la Semana Santa o Carnaval religioso. Veamos de que cómo llegan a hacerse estas estaciones y todas estas creencias que le hicieron, que hicieron que hoy hasta nuestros días la gente siga creyendo en el Vía Cruz, en estas cosas, en todo esto, ¿verdad? Eh, con Constantino, recuerdan a Constantino, que fue este hombre, pues que también hasta se declaró el primer papa y todo eso. Y esto yo ya le estoy hablando de 340, 400 años después de nuestro Señor. Ya ha pasado mucho tiempo. Imagínense, ya son 4 siglos después de nuestro Señor, este señor Constantino tenía su mamá, ¿no? Y esta señora se llamaba Helena. Y esta señora Helena no conoció a nuestro Señor, no estuvo cuando la crucificación. Ya los romanos habían dejado Israel. Ya el pueblo de Israel había sido esparcido, o sea, lo que había quedado, que lo único que habían quedado eran los judíos, porque las otras 10 tribus, las tribus del norte, ya habían sido esparcidas antes que ellos. Porque cuando nuestro Señor Yahshua estuvo aquí en la tierra, ya esas 10 tribus no estaban, ya no existían en la tierra de Israel. Solo había quedado, o sea, la tribu de Judá y Benjamín. Y estas fueron las tribus que después de nuestro Señor fueron cautivas. Cuando fueron cautivas, cuando destruyeron el segundo templo y que ya no quedó nada allí, todos fueron esparcidos por toda la tierra y por todos lados. Imagínense, y que muchísimos cristianos llegaron hasta Roma, porque como yo les dije, también se los llevaron cautivos. Los romanos se llevaron cantidades de personas para allá, otros se fueron como por Rusia, por Alemania, por toda Europa, otros le dieron para España, etcétera, etcétera, ¿no? Esto estamos hablando de los judíos, porque como les vuelvo a repetir, las otras 10 tribus de la casa de Israel, o sea, la tribu de Benjamín, ya esos habían sido esparcidos muchísimo tiempo antes de la llegada de nuestro Señor Yahshua a la tierra. Y entonces, esta señora llamada Helena, que era la mamá de Constantino, viene hasta Israel. Se deja venir desde Roma hasta Israel. Y esta señora, dicen, ¿verdad?, que como habían cristianos allá en Roma, había abrazado el cristianismo, pero a su manera. Ella es una de las primeras que mezcla, ¿verdad?, el cristianismo, o sea, ella mezcla sus creencias, sus propias creencias que ellos tenían los romanos, con el cristianismo. Esta señora, mamá de Constantino, que se llamaba Helena. Entonces, esta señora hace una mezcla de lo santo y lo pagano, ¿ya? Porque ella empieza a mezclar lo que ella creía con lo que era cristiano. Y como yo le digo, casi unos 400 años después de nuestro Señor, ella viene hasta Jerusalén y empieza a hacer sus propias investigaciones. Ella viene, empieza a investigar cómo fue, qué es lo que pasó, cómo pasó, dónde fue, quién fue nuestro Señor. O sea, ella viene y empieza a indagar. Es como que usted sea de un país ajeno al mío y, por ejemplo, yo soy de Nicaragua y usted viene y me pregunta, ajá, ¿quiénes eran los chorotegas, los no sé qué? Mismo yo tengo un poco de dificultad, tengo muchísima dificultad a saber quiénes eran y cómo eran y qué es lo que hacían. Y entonces, porque esa gente ya desapareció hace
muchísimo tiempo. Y esto es casi 400 años después. Ya no estaba la gente que vio a nuestro Señor, que pudieron haber dado o corroborado lo que sucedió exactamente. Sino que 400 años después llega esta señora y empieza a indagar. Ella va a Jerusalén. E inclusive ella pregunta dónde nació nuestro Señor, Yahshua. Le dicen que en Jerusalén. Entonces ella empieza a ir y andar pues investigando cómo fue que lo crucificaron, cómo fue que lo golpearon, dónde fue que él caminó, ese trayecto y todo eso. Entonces vemos que ella también pues preguntó cómo lo habían matado al Señor, a dónde, quiénes, etcétera, etcétera. Pero como yo lo vuelvo a repetir, imagínense que ya no existía nadie de las personas que ya estuvieron. Ahí no había ya nadie, sino que ella anduvo recopilando lo que le decían, ¿no? Lo que ella pudo investigar. Y es así como empieza el asunto de las estaciones, que Cristo aquí puso una mano, que aquí se cayó, que aquí dicen que cuando lo bajaron de la cruz la Virgen María lo estaba esperando y que ella fue la que lo abrazó y lo besó y lo tuvo en sus brazos, que también no sé dónde se cayó nuestro Señor y que ahí también María lo fue a recoger. Todas esas cosas no tienen ninguna validez porque yo ya se los leí en las otras partes que yo le expliqué que esto no puede ser porque nuestro Señor, cuando a él lo agarraron, él quedó solo. Sus apóstoles y todas las mujeres y todos los que andaban con él se corrieron, se apartaron, se escondieron por temor a tener la misma suerte, o sea, lo mismo que le pasó a nuestro Señor, que lo crucificaran, que le hicieran, que lo mataran, al Señor, así y que pasara con ellos, e inclusive Pedro lo negó 3 veces. El Señor estaba solo cuando él llegó hasta el Gólgota, él iba solo. Las mujeres dicen que estaban de lejos y eso también lo podemos leer en la Biblia, que dice que de allá de largos venían ellas ahí caminando, pero de larguito, no venían cerca y la madre de Jesús no estaba al lado, no venía ahí al lado de ninguna de las maneras. Todo esto ya es, como le digo, la gente se hizo cosas en su cabeza que las plasmó hasta nuestros días, ¿ya? Y con esta señora que yo le estoy hablando, que empezó a indagar, a recorrer pues, calles y a preguntar, y entonces ella pues decidió pues de que aquí había un camino, que aquí, y empezaron a llamar estaciones, la primera estación, la segunda estación, la no sé cuánto, ¿ya? Pues como le digo, ella empieza a investigar dónde nace nuestro Señor, quiénes fueron sus padres, dónde predicó, a qué templo iba, o sea, todas esas cosas que mucha gente pudieron decirle cualquier cosa, porque fue 400 y pico años después de que nuestro Señor estuvo en la tierra. Entonces, según los datos que ella indaga, ella y su hijo, Constantino, empiezan a construir templos en todos los lugares. O sea, según les dijeron, por ejemplo, allí vivió nuestro Señor, allá hacían un templo. Aquí tal cosa, aquí estuvo predicando, allí hacían otro templo. Y es así como empiezan ellos, tanto el hijo como la mamá. Ellos empezaron a hacer esos templos, según, como les vuelvo a repetir, les dijeron, ¿ya? Para que la gente supiera dónde había estado nuestro Señor. Con ese objetivo lo hicieron, pues.
que pues aquí él, por ejemplo, un ejemplo, yo no le estoy diciendo y no lo tomen como que yo dije eso, ¿no? Un ejemplo, aquí el Señor fue donde multiplicó los panes. Eso le dijeron a esta señora. Y ya vinieron y allí hicieron un templo. Y todos estos templos, pues, fueron templos y hasta hoy hay muchísimos templos allá en Israel. Templos católicos. Empezaron a hacer esos templos y la gente empezó a ir a esos templos y empezaron a ir a adorar de dioses ajenos, vírgenes y llevar ellos pues su religión, la cual ellos formaron y a la cual este Señor dijo que esa era la primera, la iglesia verdadera de Dios, la iglesia católica, apostólica y romana. Y es de allí que sale todo eso hasta nuestros días. ¿Verdad? Con esta señora que se llamaba Elena y ellos pues dijeron de que hicieron estos templos pues con el objetivo de que la gente supiera quién había sido Jesús, cómo había sido, dónde él había estado y esto y lo otro, ¿no? Entonces, también por el mismo camino que recorrió nuestro Señor, que le llamaron el camino de las cruces, porque se llama así porque empezaron las tradiciones también, como yo les dije, tradiciones de hombre. La gente empieza a decir que María, la madre de Jesús, recorrió. Las estaciones empiezan con esto. La gente empieza a decir de que María, la madre de Jesús, recorría todos los días esa calle hasta donde fue sacrificado el Señor. Yo sinceramente le digo, puede ser que María quizás un día caminó todo allí porque era su hijo, independientemente de lo que sea, porque nuestro Señor estuvo aquí en la tierra hecho hombre. Y que pues, ahora, ¿quién afirma verdaderamente eso? En la palabra de Dios no está que María, después que el Señor pues se va a los cielos, ella empieza a recorrer esa calle todos los días. Y esa es la creencia pues de que el Señor empieza, o sea, de que no el Señor, sino que María empieza, dice ella, a recorrer todos los días esa calle hasta donde fue crucificado pues, su hijo. Y que esto lo hacía siempre. Entonces, allí es donde ya todo esto empieza a cambiar, lo que se llamaba el camino de las cruces, las cosas, porque Constantino cambia la verdadera Pascua y también cambia las fechas. Él cambia las fechas cuando nuestro Señor fue crucificado, cuando Él murió, cuando Él resucitó y lo hace resucitar que el Domingo de Ramos, que fue tal cosa, que hizo tal cosa y que a comerse la hostia, que beberse el vino y todo lo que hoy la Iglesia Católica, Romana y Apostólica hace y todas esas celebraciones vanas y todas esas cosas. Pero todo esto pues es hecho por este señor Constantino. Entonces vemos de cómo pues ya se empieza a hacer una celebración, una tradición, porque pues son ellos los que decían que María pues recorría ese camino. Recorría todo ese camino recordando lo que había pasado en cada lugar de ese camino. Dice que ella iba caminando, ay, aquí se cayó mi hijo. Ay, seguía y ya allí hicieron la primera estación. Por ejemplo, porque yo no me la sé todas esas estaciones. Allá seguía caminando María. Ay, no, aquí fue donde yo le regalé un vasito de agua a mi hijo. La hicieron la segunda estación. Y sigue caminando. Ay, aquí en la tercera estación le pegaron un riendazo. Y así hizo la tercera estación y así sucesivamente hasta llegar a la 14 y después que este otro señor vino y hizo una 15. Entonces vemos de que todas estas son cosas de los hombres, inventos, cosas que nadie puede decir verdaderamente que María anduvo caminando allí recordando al Señor. Porque si lo dijera la Biblia, dijera, y María después que el Señor sube a los cielos
y que se hace la iglesia primitiva y todo, ella encabezaba con toda la iglesia, encabezaba todos los días el recorrido, recordando dónde había caído su hijo y cayó en el primer lugar. Y después digo yo, sí, es cierto, porque el Señor todo lo que quiso que nosotros hiciéramos lo dejó escrito. ¿Ve? Entonces desde allí empieza pues la tradición de ir, después de esto que inventan que María recorría y pues que también los peregrinos caminaban por allí, pues así es como empiezan las estaciones y los peregrinajes pues que recorrían esa calle. Pero como yo les dije, todos estos inventos pues no están en la Biblia. También pues tienen porque hasta eso ustedes lo deben de saber, que hay el encuentro de su madre y su hijo, se encuentra con su madre, que el Señor se encuentra con su madre y eso también ahí lo llevan chineado y hay una estatua de María también y que se encuentran y que no sé qué, ¿verdad? Pero esto no es cierto, porque María y nuestro Señor nunca se encontraron nada, él lo llevaban solo y lo iban apaleando hasta que llegó hasta allá. Y el otro señor que se llamaba Simón, ese es el que llevaba la cruz. ¿Ya? ¿Por qué llevaba esa cruz? Pues porque ahí mismo es donde le iban a clavar a nuestro Señor. Entonces, todo esto, como yo le vuelvo a repetir, son inventos. Son inventos de hombres porque esto no está en la Biblia. Y es de esta manera que empiezan a poner una cruz en cada estación. Hasta el día de hoy están esas cruces. Yo mentirosa fuera si yo le dijera de que yo las he visto, que yo fui allá a Israel y que estuve en Jerusalén, que yo he recorrido esa calle, pero hay muchísima gente que todos los años hay mucha gente que va allá a Israel, se van a bautizar, van a esto, van el otro, hay viajes de pastores que llevan gente y todo. Yo me gustaría ir, pero no he ido. No he tenido el privilegio de poder ir. Si el Señor un día me lo permite, sí, me gustaría ir. Pero yo hasta hoy yo no he ido. Pero si usted lo busca, usted busca información y usted busca esta información, ahí le van a decir y le van a mostrar hasta el camino y todo está allí en internet. Y por eso es que hoy en cada estación, allá en Israel, allá en Jerusalén, hay una cruz hasta llegar al Gólgota. Hay 14 cruces que lo llevan hasta por allá. Empezaron a poner, como yo le digo, estas cruces hasta el día de hoy. Y aún permanecen. Y después que esto sucedió, lo que en ese tiempo también el Vaticano y hoy le dieron como la potestad a los franciscanos, que son los que están en todas esas iglesias allá en Jerusalén, y le dieron la potestad a ellos para que ellos fueran como los dueños de ese camino de donde salió nuestro Señor hasta el Gólgota. Y entonces estos franciscanos pues empezaron a hacer las procesiones y todo, y en cada estación ellos empezaron pues a hacer las famosas indulgencias. Usted sabe que las indulgencias era pues que era como un pago, ¿no? Aquí si usted quiere que le perdone los pecados porque hizo tal cosa, pues pague. Y en cada estación pues ahí la gente se arrodillaba, pagaban y todo eso. Y es así como empieza pues también el gran comercio con estos franciscanos, a los cuales hasta hoy tienen el poder allá en Israel. O sea, se les otorgó el derecho en cada estación. Y ahí es donde empiezan las indulgencias. Y también ahí es donde ellos empiezan a perdonar pecados también. Y claro, evidentemente la gente pagaba. Y esto pues, como yo les dije, se hace un negocio redondo. Empieza a hacerse un gran negocio redondo. Y esto, más de 300 años después que nuestro Señor ya no estaba sobre la tierra. Imagínense. Ellos hicieron lo que quisieron y se inventaron lo que les dio su regalada gana. Y pues la gente pues, seguía todo esto y lo sigue siguiendo hasta hoy, pero es por lo que yo le digo.
O sea que ellos mezclan lo santo con lo pagano y ellos se toman de una verdad para ellos darle cuerpo a su mentira, ¿no? Para poder ellos, con la gran mentira que están pegando, toman una verdad y eso les da el crédito de hacer lo que hasta el día de hoy hacen. Pero las personas, pues, no se dan cuenta de todo esto. Y si me escuchan a mí hablar de esto, van a decir que es que yo soy fanática, que ni quieren, nunca ellos van a salir de su religión. Que diga lo que yo diga, a ellos no les importa. Perfecto. Nadie les va a obligar. Nadie. Usted dará cuenta de su vida al Creador un día. Como dice la canción, nadie es eterno en el mundo. Todos tarde o temprano nos tenemos que ir de aquí. Y si usted hizo el bien, pues tendrá su recompensa. No lo hizo, pues también tendrá su recompensa. Y quizá un día se acuerde de esta loca y va a decir, ay, cómo no hice caso. No a mí, porque yo no tengo ningún poder sobre usted ni nada por el estilo, sino que yo le invito a ir a leer la palabra de Dios y a seguir a Cristo y no a mí. Yo, ¿quién soy? A mí no me siga, a mí no me dé ninguna honra, nada, yo no soy nada. Nada. Yo solo estoy aquí hablando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le amo. Porque así como el Señor me limpió y me sacó del lugar de tinieblas donde yo estaba, pues que más hoy que yo también haga lo mismo con otras personas que no han escuchado a nuestro Señor, con otras personas que quizás andan buscando al Padre. Entonces, Él habla a través de la palabra. Yo no soy la que lo convenzo en absoluto. Es el Padre el que toca los corazones. Es el Padre el que quita la venda de los ojos. Es el Padre el que hace caer las escamas como se las hizo caer a Pablo. Pablo tenía lleno de escamas los ojos. Perseguía a los cristianos. Los llevaba hasta la horca, la muerte y lo que sea. Y por eso es que el Señor le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Porque el que persigue pues a un seguidor de mi Señor, pues es a él que lo persiguen, como él dice. Es que me diste de comer, tú enfermo, me diste a ver. Si nunca te vi, Señor. Sí, porque dice que lo que le hacen a cualquier otra persona, se lo hacen a él. ¿Ya? Y de la misma manera, un día el Señor me va a pedir cuenta. Porque si tú tuviste la palabra en tus manos y todo, ¿por qué no la diste a, a otras personas? ¿Por qué no la diste a conocer? ¿Por qué miraste tanta gente siguiendo estatuas y nunca le dijiste nada? Si tenías la verdad en la mano, ¿por qué no les dijiste, pues porque tuve miedo, porque la gente no me hace caso? No, ese es el problema de la gente, si quieren seguir en la que quieran seguir. Como le digo, el Señor me va a pedir cuentas a mí. Y por eso es que dice que es mejor no conocer nada que conocer y estar haciendo lo malo. Entonces yo no me puedo quedar callada ante las cosas, las mentiras y todas las cosas que hacen. Ahora, si la persona quiere escudriñar, tiene muchos medios donde buscar la verdad. Entonces yo por eso es que le invito, vaya, lea la palabra y no hay ningún problema. Entonces vemos que en los años, mire, ya han pasado más de 1000 años después de nuestro Señor. En los años, más o menos en 1342, la procesión, ¿de dónde viene? Veamos cómo ya, imagínense cuántos años después. ¿Cuántas generaciones ya habían pasado? ¿Cuántas generaciones ya habían pasado? De 1342 años después, de donde sale la famosa procesión, porque en este momento todavía no se hacen procesiones. Esto se pasa solamente allá en Israel. Sí, esta señora Elena con su hijo y todo fueron allá y ellos hicieron esas capillas o templos, como usted le llame, y todo eso, y ellos regresan allá a Roma, pues implantan pues su religión católica y empiezan, ya ahora ya no van detrás de
dichos cristianos a volarles la cabeza, sino que ahora van detrás de los que no aceptan el cristianismo, que les iban a volar la cabeza. ¿Ya? Y entonces dicen, ahora todo mundo es cristiano. Es una orden, una ley que el Señor pasa para que todo el mundo sea cristiano. Pero qué bonito, ellos agarraron su Dios Sol y lo agarran diciendo, hablando como que hablan del Eterno, pero en realidad ellos toman su Dios Solsticio, su Dios del Sol, y es a ese Dios a quien ellos le siguen haciendo adoración, ¿no? Al Dios Sol, y ese es el Dios Sol que ellos tienen allí en el Vaticano y que tienen en todas las iglesias grandes y chiquitas del mundo. Pero ya ese es otro tema que no, al cual yo no me voy a meter ahorita porque no me da el tiempo y sería demasiado largo. Entonces, como yo les digo, esto de la procesión solo era allá en Israel. Y como esta señora Elena con su hijo y todo eso, ellos no inventaron una procesión ni dijeron vamos a hacer procesión en el mundo y que esto y que lo otro, no. Sino que ellos vinieron, ya les expliqué un poco cómo ellos integraron la religión y la implantaron, y después como ellos eran los que gobernaban el mundo, pues empezaron a implantarla en el mundo entero, ¿verdad? La religión, y el que no la aceptaba pues le volaban la cabeza. Pero hubo un señor que vino, que vino a Israel. Bueno, pues queridos hermanos en la fe, hermanas, amigas y amigos en la fe, espero que hasta este momento pues sea claro lo que he hablado. Y como yo les decía, que esto de la procesión, ¿verdad? Solamente se hacía allá en Jerusalén. Pero en los años 1342 esta procesión no se hacía como nuestro Señor salió. Esta procesión, cuando nuestro Señor salió de allá de Jerusalén, salió del, del pretorio, donde estaba, o sea, donde a él lo condenan, ¿verdad? Poncio Pilato. Y él sale del pretorio al monte del Calvario, ya, o sea, ese lugar llamado Gólgota. O sea, que él sale de Jerusalén, ¿verdad? Y llega hasta el Gólgota, o lo que le llamaron el Calvario. Sino que esta procesión se hacía al revés. La procesión salía del Calvario y llegaba hasta el pretorio. Imagínense, desde aquí vemos algo que no tiene sentido. O sea, lo hacían al revés. Y le estoy hablando de los años 1342. Estamos hablando 1342 años después de nuestro Señor. Y entonces la procesión era así. Venían de allá del Gólgota y caminaban todo lo mismo que nuestro Señor caminó y todo, pero lo hacían desde allá y llegaban hasta el pretorio, allá donde él fue condenado. Imagínense, esto no es algo bíblico. No es algo bíblico. Es algo que no tiene sentido, porque así no fue la muerte de nuestro Señor. Él salió de Jerusalén a las afueras de Jerusalén, y ellos vienen de las afueras de Jerusalén y entran. O sea, y sobre todo pues creyendo y adorando un Cristo muerto. Y hasta hoy eso es lo que ellos adoran, un Cristo muerto, o sea, un madero que llevan ahí caminando y lo llevan chineando, que nuestro Señor no iba chineado, sino que Él llegó caminando hasta ese lugar, y había este señor Simón, ¿verdad?, quien llevaba la cruz donde a Él lo crucificaron. Pero como nosotros sabemos pues que todas estas cosas son cosas paganas y que el hombre es lo que ama esas cosas,
terribles que pasan. Y hasta hoy, como vemos, andan adorando a un Cristo muerto. ¿Usted cree que eso le place a nuestro Señor? Si nuestro Señor ya resucitó, Él está vivo. Él no es un Dios, perdón, de muertos, sino de vivos. Y Él está vivo. Y Él dijo, yo regreso. Y eso es lo que estamos esperando, su preciosa y divina venida. Prontamente Él estará aquí en la tierra para juzgar a vivos y a muertos, y no vendrá así como que lo vuelvan a crucificar y que le hagan y todo, no. Él viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, y viene a poner orden a esta tierra. Y a todos estos que hicieron todas estas mentiras, viene a tomarles cuenta el Señor. Dice que va a ser terrible la destrucción de esta gran ramera. Pero les voy a explicar un poquito qué pasó después. Como todos sabemos, muchísimos años después, ya estamos hablando de 1000 años y pico, de 1400 años después, muchas personas no podían ir hasta Jerusalén como hoy en día. Hoy tampoco, habemos muchas personas que no hemos tenido la oportunidad de ir hasta allá. Hay muchos que han tenido el privilegio de poder ir, pero habemos muchos que por X o Y motivo no hemos ido. Yo escucho muchos pastores que dicen, tenemos una salida, que vamos para Israel, así que todo aquel que quiera, venga, venga a saber. Y así como que fuera tan fácil, ¿no? No para todos, ni a todos nos entra ese montón de dinero como para irlo a gastar, pero es que es carísimo ir hasta allá. Hasta Israel tienen que pagar el pasaje, tienen que pagar su comida, tienen que pagar hospedaje, y es bastante dinero. Y no todas las personas se pueden dar ese, ese, ese privilegio, ¿no?, de poder hacerlo. Hay muchas personas que han ido, pues que han podido recoger su dinero para ir y todo, pero sepamos que también todas estas cosas es comercio igual. Porque esto pues es un comercio allá en Israel, le entra mucho dinero, ¿no?, a ellos, es turismo. Yo sé que muchas personas, ¿verdad?, van porque lo sienten, que les gustaría como estar en la tierra prometida, en la tierra que el Señor caminó, donde vino al mundo y todo, pero es comercio. Y yo les digo algo, prontamente nuestro Señor vendrá. Y Él dice que habrá una nueva Jerusalén, nueva tierra, nuevo suelo. Y allí vamos a ir a adorar, y allí vamos a adorar al verdadero Cristo, que ya está en la tierra, no a esos Cristos falsos que andan adorando y que andan hablando de ellos y todo. No, vamos a ir a adorar al Hijo de Dios, ¿verdad?, al Dios viviente, el que va a estar aquí en la tierra, el que va a poner orden, el que va a poner paz aquí a la tierra. Entonces, sí, como les vuelvo a repetir, me gustaría ir, pero si no voy tampoco porque digo yo, un día estaremos allá, porque dice que todos nos reuniremos, todos iremos hasta allá, como Dios le dijo a su pueblo que tenían que bajar a celebrar su fiesta, pues también cuando nuestro Señor esté aquí en la tierra, vamos a tener que ir a la fiesta del Eterno. Entonces, en estos tiempos, en estos años de los cuales yo les estoy hablando, pues muchas personas no podían ir hasta Jerusalén. Como yo les decía, igual que hoy, no todo el mundo pues, puede ir allá. Entonces vino un hombre, un beato, en ese tiempo así le llamaban, alguien que era bien religioso. Este señor beato, que era un fraile, un fraile dominicio. Él se llamaba Álvaro de Córdoba. Y esto fue, por eso que yo le dije, en 1430. Este fraile se desplazó, fue hasta allá, hasta Israel, y sobre todo a Jerusalén, pues a ver toda esta vaina. Y él vio pues las estaciones, 1, 2, 3, y en cada estación había una cruz, y vio las capillas que se hicieron con esta señora Elena, madre de este señor que instauró todo lo que es la Iglesia Católica, allá por los años
300, 400 años después de nuestro Señor, ¿verdad? Eso ya quedó, esas capillas y todas esas cosas. Entonces este señor que va para allá, pues visita todos esos lugares y todo. Y entonces él, bueno, quizás por buena cosa y todo eso, dijo, qué lástima que haya tanta gente por muchos lados que no puede ver esto, ¿verdad? Y entonces él visita Jerusalén y cuando él viene de regreso, pues, de Tierra Santa, ¿verdad? Él, en el monasterio donde él estaba y todo eso, él decide de allí, trae esa idea desde allá de hacer también allí en el monasterio, ¿verdad? Pero al interior, capillitas, y cada capilla era una estación con su cruz, ¿verdad? Y él hace las 14 estaciones, porque no es hasta en 1991, algo así, que ese Papa segundo, creo, algo así, que instauró una la 15 estación, ¿va? La 15ª estación. Y entonces él viene y dentro del convento empieza a hacer una réplica de las estaciones con cada capilla que él crea. Él crea las 14 estaciones que se encuentran pues allá en Jerusalén. Y cada estación, pues esta se encuentra Jesús con su mamá, en esta con Magdalena, que aquí se cayó, en esta puso la mano, en esta no sé qué es lo que le pasó, en fin, ¿verdad? Él hace 14 estaciones dentro del convento. Y a cada Semana Santa que ellos celebraban, entonces él empieza a hacer la procesión a lo interno. Entonces la gente empieza a llegar y la gente empieza, pues, a seguir a ese Cristo muerto que ellos siempre han tenido hasta el día de hoy, y lo llevaban en procesión por cada estación, y en cada estación se paraban y hacen pues lo que se hace hasta hoy, ¿no? Eso, ¿verdad? Y, pues y en cada estación pues hay una cruz. Y también llevaban una cruz ellos. El recorrido era también llevar esa cruz, y en cada estación pues allí también con la cruz, estación por estación. Con el tiempo, la gente cada año eso les gustó, salir en esa procesión, y que esto y que el otro, ¿no? Que también empezaron a pagar indulgencias, así como se pagaban allá en Jerusalén, porque recuerde que esto lo tomaron los franciscanos y fueron ellos los que empezaron pues, a perdonar pecados en cada estación, esto y lo otro, ¿no? Pues entonces esto empieza también ahí en ese convento de este señor, de este beato, ¿verdad? Ahí en ese monasterio. Y como la gente, ¿verdad? Ya no alcanzaban, porque la gente ya no alcanzaba, porque cada año se sumaba más gente, entonces ese lugar se llenaba de gente, y ya no podían hacer la procesión solo al interno del monasterio, porque no alcanzaban. Entonces decidieron sacar la procesión a las calles, y ya empiezan pues a hacer, se toman una calle en especial, ¿no? Como en todos los países que tienen su calle donde pasa la procesión y las estaciones, y ponen aquí va a ser una, aquí va a ser la otra, aquí. Y así empieza el asunto de las procesiones en 1430 y pico, ¿no? Con este señor. Y pues es así como pues él les da a conocer a la gente pues las supuestas estaciones que habían allá en Israel, y cómo el Señor se había caído, y cómo el Señor se encontró con su mamá, y como esto y como lo otro, ¿no? Y también a este país donde estaba este beato, este señor, en este convento lo visita una monja. Y esta monja le parece la idea fantástica, y también lo empieza a implementar allá en su convento. Y lo mismo, a partir de ahí también empiezan a salir las procesiones a la calle. Ya cuando esta monja llega a su lugar,
ya ella, eh, pues empiezan a sacar las procesiones de Semana Santa a la calle, ¿ya? Y es así como se empiezan a hacer lo que hoy son la famosa Semana Santa, las procesiones, el Vía Cruz, las estaciones y todas esas cosas. Y aquí también vemos pues que todo esto no es verdadero. Sí es cierto que el Señor por allí lo llevaron hasta el Calvario, es cierto que lo golpearon, es cierto que esto, pero no es cierto que María se encontró con su hijo y entonces allí ella lo cargó y claro, todo esto es muy... es normal que da pena y sobre todo cuando uno es madre va a tocar el corazón de una mujer a decir, qué barbaridad, yo también había hecho lo mismo con mi hijo. O sea, ellos siempre van a tocar el- el lugarcito, ¿no? Donde toca. Y hace que la gente, ay, sí, qué horror, qué barbaridad, qué bueno son, ¿no? Pero todas estas son mentiras. Este, también hablan de que nuestro Señor Yahshua pues se encuentra con su madre, o sea, con María, en la cuarta estación. Y hay un encuentro, y yo sé que hay un encuentro que María se encuentra con el hijo y a las dos estatuas las caminan y las encuentran, algo así. Porque yo recuerdo cuando yo era una niña chiquita, que añitos que yo tenía, nos íbamos a asomar a esas procesiones con mi abuelita y allí yo miré toda esa vaina y hay un montón de niños que van y también recuerdo que pues a mí también me sacaron en esa procesión porque o sea, prestaban a los niños. Pues me prestan la niñita, el niñito que salga en la procesión y hay puros niñitos que van vestiditos de blanco con alitas y toda vaina, ¿no? Y yo me acuerdo de ese encuentro que había de María con y hasta José, ya no me acuerdo porque mucho tiempo ha pasado de eso y yo pues nunca fui gran católica ni nada. Simplemente pues si mi abuelita me llevaba pues como yo era una niña iba a sumarme a las procesiones y una vez creo que fue que participé, ya ni me acuerdo bien, yo estaba muy chiquita en ese entonces, pero vemos que también pues esto no es algo real. ¿Cómo saben que el Señor se cayó? ¿En qué parte está escrito? En ningún lado. Y como le digo, todos estos datos, por eso yo le he venido hablando para que usted tome cuenta de eso. Y si usted quiere investigar, vaya. Porque ahí sobre internet ahora usted puede investigar muchísimas cosas. Entonces, que saben que en la cuarta estación allí se encontró María con su hijo. Y como le digo, en ningún momento la palabra de Dios habla de que María lo encontró y que nada, al contrario, dice que ellas, las mujeres allá del Egipto, tenían miedo que a ellas también les pasara lo mismo que a nuestro Señor. Y si son los apóstoles y los hombres también se escondieron todos, Él fue solo. Y como tal vez los tengo aburridos, con volverles a repetir el nombre del Señor que llevaba la cruz. ¿Mm? El Señor se llamaba Simón y es el único que fue. Y esto que no iba porque él quería ir, sino porque lo agarraron y se le implantaron a la fuerza. Le dijeron, tú le vas a llevar la cruz a este hombre porque él ya no la puede llevar, punto final, ¿no? Y órdenes son órdenes. Eh, entonces, pues esto aquí, esta cuarta dice que habla de que nuestro Señor, eh, él se cae en esta cuarta estación, pero les digo yo, ¿quién dice eso? Si como le vuelvo a repetir, 400 años después llegó esta señora Elena, madre de este hombre que eh, ahorita me olvidé el nombre, que yo ya se lo repetí varias veces. ¿Cómo se llama este hombre? Eh, mm, Constantino. Ajá. Este hombre, Constantino, ¿verdad? Llegaron 400 y pico años después, cuando ya no había la generación de Jesús ni nada. Y ella pues anduvo preguntando y a partir de ahí pues ellos inventan toda esa vaina que quedó allí, que la gente también, los que llegaban a recordar y que no sé cuánto. Y cada quien pues se hizo su propia historia.
muy dramática, muy así la historia, pero no está escrita en la palabra de Dios, lo cual nos dice de que no es bíblico toda esta cosa, porque no habla de que el Señor se cayó y que su mamá lo recogió y que todo eso. Entonces vemos todas esas cosas pues, que son una mentira. Entonces habla también pues que se encuentran allí, él se encuentra con su madre y que ella pues lo quiere ayudar, quiere ayudar a su hijo, y lo quiere levantar, ¿ya? O sea, eso es lo que ellos dicen y es por eso que se encuentra y todo. Y ahora de que, sí, como le vuelvo a repetir, es algo dramático. Una mamá y un hijo que se encuentren y con todo lo que hicieron a nuestro Señor, ¿verdad? Es como para destrozar corazones, sobre todo corazones de mamá, porque uno sabe lo que significa un hijo, ¿no? Pero, ¿verdad? Volvemos a la palabra. Esto no está en la Biblia, son cosas inventadas. Porque nosotros pues podemos hacernos la pregunta, o usted se puede hacer la pregunta, ¿a dónde está eso? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Ah? Son inventos de hombres. Por eso yo ya se lo leí. Inventos de hombres, doctrinas de demonios son todas esas. Como le vuelvo a repetir, nuestro Señor caminó solo hasta la muerte, caminó solo. Todos lo abandonaron y todos huyeron. Si no, pues lo vamos a leer. Leamos Marcos 14, lo vamos a leer del 30 más o menos al 50 para que nos demos cuenta cómo fue que el Señor caminó y llegó hasta donde Él llegó. Vamos a leer Marcos. A ver. Marcos 14. Vamos a darle una buscadita, ¿verdad? A Marcos 14 para que veamos si el Señor iba acompañado o qué. ¿Ok? Pues entonces vamos a leer Marcos 14 a partir del versículo 30, a ver qué es lo que nos dice. Porque ya si lo leemos más para arriba, pues yo creo que eso ya se los leí, que salieron del Monte de los Olivos, que nuestro Señor les dijo, pues esta noche, que lo iban a sacrificar y todo, cuando Él les dice esta noche, iré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Desde aquí empieza el Señor a hablar y dice, y las ovejas serán dispersadas. O sea, esta es la palabra de Dios. Le voy a leer desde el 26 para que entendamos un poquito mejor. Y si usted también quiere leerlo, yo aquí le estoy leyendo Marcos 14, pero también esto está en Mateo 26, está en Lucas 22, está en Juan 13. Todos ellos hablan de todo esto mismo, ¿verdad? Y se repite. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Joshua les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Usted ve que no dice que él iba a caminar con todas sus ovejas y que iba su mamá y todo, serán dispersas. Desde aquí empieza a hablar de eso. Pero después que haya resucitado, dice el Señor, iré delante de vosotros a Galilea. Esto también pasó, porque es cierto que se les presentó en varias ocasiones y caminó con él. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Joshua, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Escuchen, no solo Pedro dijo lo mismo. Aquí lo está diciendo en Marcos. Yo no te negaré, le dijo Pedro. Y también dice, todos los demás que estaban con él decían lo mismo. Pero veamos qué pasó. Después Pedro lo negó, tal y como él le había dicho. Y todos sus discípulos y todos los que andaban con él se dieron a la fuga.
E inclusive dice que hay uno de ellos que salió desnudo, solo envuelto en una sábana, imagínense. Entonces, vamos a ver aquí. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase él aquella hora, y decía: Abba, Abba, Padre. Abba es una palabra pues hebrea, y él decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él al mismo tiempo le dice, esta copa era lo que él iba a derramar, su sangre, su muerte, pero si era la voluntad del Padre, pero si la voluntad del Padre era que así tenía que ser, pues él aceptaba ese sacrificio, ¿verdad? Porque él en ese momento era un hombre. En ese momento él estaba como un hombre aquí en la tierra. Nosotros como hombres tenemos miedo, nos duele, y todo eso pasó él, todos esos dolores, el temor y todo. Vio que también él dice que sudaba sangre y todo. Bueno, todo él lo vivió por nosotros. Entonces dice que vino luego y los halló durmiendo. Ya él vino de orar, los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Escuchó? La carne es débil. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los encontró durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: duerman ya y descansen, basta, la hora ha venido. Escuche bien, él está padeciendo todo esto, ese dolor, esa tristeza, eso que él sentía en su interior, solo. Si bien es cierto que él se llevó a esos 3 discípulos que lo acompañaron, ellos se durmieron. Y quien estaba sufriendo y que sabía que tenía que padecer por todo esto y pasar por todo este dolor era él. ¿Ya? Y entonces dijo, ¿verdad? Descansen, dice, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre, escuche bien, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Nuestro Señor no era pecador, Él nunca tuvo pecado. Él fue justo, mismo que fue hombre, y es por eso que él ganó la batalla al diablo, porque el diablo lo quiso tentar y todas las cosas, lo quisieron involucrar en varias cosas, pero no pudieron, porque él, siendo hombre, fue perfecto. Él fue el cordero inmolado, el cordero perfecto, ¿ya? Entonces vino, dice, él les dijo: el hombre es entregado en manos de los pecadores, levántense, vamos. He aquí que se acerca el que me va a entregar, ¿ya? Entonces, vemos aquí que Judas pues lo vende, se le acercó, y él les reclamó que como ladrón no están agarrando, y que esto y que lo otro, ¿verdad? Entonces vemos todo esto, y aquí está lo que les había dicho yo, que nuestro Señor solo fue hasta la cruz del Calvario. Aquí dice en Marcos, que es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Marcos 14, el versículo 51, habla del joven que huyó. Pero cierto joven, dice, le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. No se quedó. Mire que él va y lo va siguiendo a nuestro Señor, y va desenvuelto en una sábana. Así iban todos. Pero dice que lo agarraron, y lo han de haber agarrado de la sábana, y en lo que lo agarran de la sábana, pues él suelta la sábana y sale desnudo, dice aquí la palabra, ¿verdad? Y se va.
Y ustedes saben que Pedro lo niega. Ujú. Y aquí ya está cuando a él pues lo traen, ya nuestro Señor es llevado ante el concilio. Lo trajeron pues a Jesús, dice, al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos y los escribas, que son los que lo acusaban, y Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio. Y aquí es donde pues Pedro eh, empieza a decir que no lo conocía y que aquí empiezan a decir de que nuestro Señor está hablando blasfemia y en fin, ¿verdad? Se lo comienzan, aquí donde ellos empiezan a decir, estos sacerdotes, los que lo condenaron a él primeramente antes de llevarlo a Poncio Pilato, hasta rasgaron sus vestiduras, dice, y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ustedes han escuchado la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos le condenaron declarándolo ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, imagínense, lo escupieron, le cubrieron el rostro, a darle puñetazos, bofetadas, tamaña paliza, y le decían que profetizara. Los alguaciles le daban de bofetadas y todo. Y aquí pues también en Marcos ya 66 habla de que Pedro lo niega. Y aquí vemos que Pedro también lo niega al Señor, e inclusive pues Pedro después se arrepiente y llora amargamente. Hasta aquí vemos que el Señor va solo, solo. No hay nadie que vaya con él. También está en Juan, Juan 19. En Juan 19, vamos a ver, Juan 19, lo que dice Juan 19, 26. Vamos a ver. Vamos a leerlo para que veamos lo que como nuestro Señor, ¿verdad? En ningún momento la palabra habla de que alguien lo haya levantado. ¿Qué es lo que dice Juan 19:26? Y cuando Yahshua vio a su madre, escuche, él la vio. Cuando Jesús dice vio a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. ¿Ya? Pero aquí es ya cuando nuestro Señor ya lo han llevado. ¿Ya? Entonces, ella le dice eso, él le dice eso a, a, a Juan, que Juan es el que escribió Apocalipsis, ese era su discípulo, dice que él amaba, ¿no? Entonces, nosotros podemos constatar con la Biblia de que pues nuestro Señor iba solo. Y también podemos darnos cuenta de que sí hubo un momento en que María estuvo presente, pero cuando María estaba presente, ya él estaba allá en la cruz del Calvario. ¿Ve? No es que lo iba siguiendo y que lo iba agarrando y que esto y que el otro. Dice que él le dijo, y de aquí también los católicos se agarran de este versículo bíblico para decir de que por eso es que dicen que María, el Señor dijo que María era la madre de todo el mundo, porque le dice a Juan, porque le dice, eh, ahí está tu madre, ¿verdad? Él le dice a Juan, pero de ahí también toman ese versículo bíblico para decir pues, que María es la madre de todo el mundo. Pero no es eso, pues, sino de que cuando él muere, pues se la deja encargada él a este discípulo, a su madre. ¿Ya? Y también, como yo les decía, pues claro que es algo muy dramático, una escena muy dramática, es desgarradora, pero no es bíblica, queridos amigos en la fe. Amigas en la fe, no es algo bíblico. No es algo que nosotros lo hemos
he tomado de allí, es algo de pues que ellos se tomaron para decir que que así era y dramatizaron pues las cosas como no son. Y hasta hoy pues así son y pues y la gente que es creyente, porque la mayoría de la gente ya ni creen en nada, solo creen en Satanás, en el diablo. Porque les voy a decir, hace poquito, yo no sé si fue este fin de semana, hoy estamos, a ver, les voy a decir a 11 de abril. Y yo creo, ¿verdad?, que es este fin de semana que se abrió el famoso carnaval de Río de Janeiro. Ahí que eso es una perdición, ese carnaval. Y como ya no tapan nada y no les importa nada, y mismo el señor presidente de ese país, ¿cómo que se llama? Bolsonaro o algo así, que dice que es creyente, que es cristiano, que no sé qué. Él, ese carnaval sale, le guste a quien no le guste y todo. Y pues ahí salen las mujeres desnudas, los hombres desnudos, porque la mayoría de que usted ve mujeres que van bailando allí desnudas y todo son hombres, son trans o homosexuales que van en esos carnavales, gente perdida que va embriagada. Por eso se llama carnaval, que quiere decir carne a Baal, o sea, al diablo, que el Señor le reprenda. Y para que vea que la gente, aunque les esté pasando lo que les esté pasando, y les viene peor, porque mire cómo ha estado Brasil, un país terriblemente tocado. Ya ni siquiera vamos a hablar de los años antepasados, sino que vamos a hablar de todo este año que ha empezado, 2022, han estado bajo el agua, han habido muchos muertos que se lo ha llevado el agua, han habido derrumbes o sea, de deslices de tierra, se han inundado, les ha pasado de todo. Y miren, y sacan su carnaval, y quien abre el carnaval es Satanás. Que el Señor le reprenda. Y si usted lo quiere ir a buscar, por favor vaya a YouTube, a yo que sé, donde usted quiere irlo a buscar, y ponga Carnaval 2022 de Brasil. Y va a ver que viene Satanás adelante, o sea, vienen una cantidad de mujeres bailando y hombres de amarillo adelante. O sea, y todo alrededor va lleno pues de gente, pero lo primero que sale pues de las carrozas y del famoso desfile y de todo es el diablo con unos grandes cuernos tirando fuego de las manos, le sale fuego de la cabeza y hasta está agarrando fuego, y ahí unos hombres se encajaron en una escalera con un extintor de fuego a apagarle el fuego porque está agarrando fuego la estatua. E inclusive la estatua del diablo, que el Señor le reprenda, viene con la cabeza hacia erguida y con las manos las trae así como yo soy, ¿verdad? El Dios de ustedes, porque verdaderamente lo es, de esa gente que anda en ese lugar. Y la cabeza se mueve, y la cabeza después, que viene erguida hacia arriba, se agacha para ver a todos como dicen, sus seguidores, a su pueblo, ya a los que lo adoran, porque lo van adorando y llevan delante a la imagen, ya no tapan nada. Esto cada día va de peor en peor. ¿Qué le parece? Si a usted esto no le parece nada, pues ya usted tiene el corazón como una piedra, y lo siento mucho, pero que el Padre tenga misericordia de todos nosotros aquí en la tierra y nos guarde de todas esas cosas. La gente, y es por eso que dice la palabra de Dios, que la gente dice, más bien blasfemaban contra Dios en vez de clamar al Eterno. Mire cómo está ese país. Mire cómo ha estado con la famosa pandemia, vieron cantidades de muertos y esto y lo otro. Pero ellos sacan su carnaval, porque yo creo que el año pasado no hubo, no me acuerdo. Pero ahorita que lo están sacando, pues llevan a su Dios por delante, que es Satanás. Y es lo que el Padre le dijo, y él le ha dicho a las naciones, que por eso viene
destrucción a la tierra por su malvado corazón, porque no obedecieron, porque no escuchan su voz y van detrás de Baal, van detrás del mal. Por eso dice el Señor y le dijo a su pueblo, ustedes son seguidores de Baal. Cuando ustedes estén en aprieto y en apuro, no me busquen a mí, busquen a sus dioses, porque ustedes me clamarán, pero yo no les responderé. Y es lo que hoy nos va a pasar aquí en la tierra también. Dios no va a escuchar a esta gente cuando esta gente clame, porque van a clamar y van a decir, perdón o ayúdanos, Señor. Pero ahorita van en su carnaval y yo no sé cuánto tiempo tarde ese carnaval en Brasil, pero pues ahorita está en lo fino esa vaina. Yo no he visto más que eso, pues me llamó la atención esa inmensa estatua que va sentada, la estatua va sentada así como con los pies cruzados, pero mueve la cabeza así hacia arriba y la vuelve a ver hacia abajo, como quien dice. Aquí vamos todos en el infierno, ¿ya? Él no se va solo, él se lleva cantidad de millones de personas al lugar donde él va. Entonces, queridos hermanos y amigos, yo pues más o menos le he explicado más o menos todas estas estaciones y cosas. Yo no me las sé recontra bien y esto es súper largo. Yo fui a buscarlo, esta información y todo. Uf. Y entonces en el año militar y fulanito es largo. Pero yo más o menos les estoy dando estoy haciendo un resumen porque sería demasiado largo. Y aparte, querido amigo, hermana, hermano y hermano en la fe, si usted quiere indagar más, quiere tener más conocimiento, por favor, vaya a investigar. Busque también la Biblia y usted se va a dar cuenta. No se quede con lo que yo le diga. Ni diga, ay, de esa mujer que es mentirosa, o yo sigo detrás de mi virgencita, o yo sigo detrás de todas estas tradiciones. Está bien, usted siga en lo que usted quiera. Pero como le digo, es importante saber la verdad. Si usted quiere saber la verdad, investíguela. Eso está como esa esposa o ese esposo que todo el pueblo sabe que tiene otra persona en su vida, menos la persona que concierne. ¿Y por qué cree usted? Es porque no quieren darse cuenta. Cierran los ojos, aunque les digan, allá va el cachudo, allá va la cachuda, y esto y lo otro. Todo el mundo sabe, menos la persona que le concierne el problema. Pero no es porque no sabe, sino porque se hace, y como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y en este caso es lo mismo. Ahora que en este asunto de este Via Cruz y todo se mencionan unas 3 veces, este, se menciona como unas, yo no sé que si como que se cayó 3 veces, que no sé qué, pero yo no les puedo ni asegurar ni desmentir ni nada de esto, pero sí le puedo decir que no es bíblico porque no está escrito en la palabra de Dios. Ahora, si yo a María la respeto, yo tengo muchísimo respeto por María, porque María fue una gran seguidora de nuestro Señor, fue una mujer que fue sierva del Eterno, que sirvió con gusto y dijo que sea tu voluntad, Señor. Entonces, ella fue una mujer como cualquiera uno de nosotros, igual pecadora, porque el único que no tuvo pecados aquí en la tierra fue nuestro Señor. Sí, ella fue la madre de Cristo, pero no la madre de Dios. Y él cuando estuvo aquí en la tierra, pues se presentó como hombre, pero ya él, como Dios, él no tiene ninguna mamá. Eso fue algo que el Padre lo hizo para que él se presentara como hombre aquí en la tierra y no como Dios. Entonces, pero si usted, como yo le digo, quiere seguirle dando título a María,
que sí con respeto, así como ella tiene el mismo respeto como lo tiene cualquier hermano en Cristo, cualquier profeta, cualquier apóstol. Mucho respeto. Es alguien que hizo un buen papel, obedeció al Padre y todo, ¿verdad? Amó a su hijo, pero todos los títulos que se le dan, ninguno de los títulos que hoy el hombre le ha asignado, ninguno de esos títulos están en la Biblia. Ni siquiera la Biblia se menciona de que es la reina de los cielos, de que es virgen siempre, de que sí. Habla de una mujer casada, que dice que después que tuvo a nuestro Señor, a Jesús, dice de que ella, mientras estuvo con la barriga, ella dice que no tuvo nada que ver con José, pero después ella fue una mujer como cualquier otra, con su marido, con su matrimonio, y tuvo hijos, porque la Biblia habla que tuvo hijos, pero ella no habla que los tuvo por el Espíritu Santo, sino pues a través de su matrimonio, como cualquier mujer y hombre que tienen pues una vida en común, ¿no? Una familia. Eh, bueno, entonces yo he llegado a una hora más, ¿verdad? Y esta es la cuarta parte que voy a finalizar. Sería la cuarta parte. Y como les voy a decir de nuevo, ya regreso con la quinta parte. Y desde ahorita pues mil disculpas porque ya vamos con varias partes. Pero ¿cómo hacemos si la palabra de Dios no se puede hablar en 2 minutos, en media hora? Lo siento, pero usted sabe cuántas horas a mí me ha tomado hacer todo esto y después el tiempo que me toma también para poderlo hablar, para grabarlo, para ponerlo. ¿eh? Esto es todo una labor, un trabajo. No es cosa que solo lo pongo y como a mí me encanta hablar y lo hablo, no. Yo lo que quiero es de que las personas que escuchen por lo menos reflexionen, sea una reflexión de todo esto y busque la palabra de Dios. Y si usted no está contento con lo que yo digo, que yo espero que no lo esté, sino que vaya a investigar, investigue, vaya, investigue cómo es que se hicieron las estaciones, quién fue, cómo fue, todo eso yo lo hice. Entonces yo le invito a usted también a que haga lo mismo. Si usted quiere indagar más, si usted es una persona católica o como sea, vaya a investigar y si usted lo que investigue le parece que es bien o que en realidad no es verdad o eso, usted toma su decisión. Yo no estoy aquí para convencer a absolutamente a nadie. Quien toca los corazones es nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos. Y entonces, queridos hermanos y amigos, hasta aquí les voy a dejar con esta cuarta parte. Y de inmediato ya vamos a entrar a la quinta parte, que sería como espero que sea la última parte, aunque tengo que hablar de los huevos de Pascua, de dónde vienen, y eso también es un poquito largo, pero yo voy a tratar de hacerlo como bien concentradito, lo específico para no irme tan lejos, ¿no? De donde vienen los huevos de Pascua, porque ese conejito famoso, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con nuestro Señor, imagínense hasta dónde llegan hacer conejos y la gente comiéndose los chocolatitos, muy alegre, muy todo, y esa es la Semana Santa. Pero no solo chocolate, también pues en nuestros países, en esos tiempos pues no comían chocolate y nada. Yo creo que ahora con la inmigración y todo pues han llevado también esas costumbres a nuestros países, pero en los tiempos pues hace mucho tiempo pues se hacían dulces también y no solo en mi país, en muchos países hacen diferentes dulces y cosas. Y pues en estos países de Europa y
Estados Unidos, Canadá y todo, pues esta es el famoso huevo de Pascua y los conejos. Y empezando, como yo les dije anteriormente, un conejo no pone huevos, ¿verdad? Sino que lo que es porque es un mamífero. Pero eso lo vamos a ver, pues, como les digo, me falta un poquito más y voy a tratar de ver si lo puedo concentrar en una sola hora. Bueno, que el Eterno me lo bendiga y ya regreso con la cuarta parte o con la quinta parte. Ya me enredé, hermano. Les pido mil y mil y mil disculpas. Sí, es la cuarta parte. Entonces ya regreso con la quinta parte. Que el Eterno me los bendiga.